Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. Tabito, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor por aquí nuevamente. Perdona a ustedes la semana anterior, pero teníamos unas dificultades que nos tocó cumplir acá y no nos dio para nada. Sí, claro. Pero acá estamos nuevamente con la ayuda del Señor, con un poco de dolor todavía, guayado por lo que ocurrió en el país de mi hermano Gustavo, pero bueno, Dios es bueno. Dios es bueno y sigue teniendo el control de Claro. todo. Vamos a orar, Tavo, para empezar este programa. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, oramos Dios eterno y gracias por una vez más darnos la oportunidad, por tu misericordia y por tu bondad podemos estar aquí. Señor, proclamando tu nombre, declarando tu señorío. Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, se haga en la tierra, Señor. Gracias, Dios, porque cada día nos provee, cada día nos suple, cada día nos sustenta y cada día nos fortalece. Gracias por tu palabra, que ella, Señor, se encarga de dar el entendimiento y la revelación, y el tema que podemos compartir hoy, Señor, sea de enriquecimiento y ministre conforme aún en las necesidades de cada vida y de cada oyente. Te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Y amén. Espero que todos hayan estado muy bien en estos días, que cada cosa que hayan hecho el Señor Jesús los haya estado acompañando, bendiciendo, en salud, en integridad, la familia, el empleo, todo. Que todo el Señor haya tenido el control absolutamente de todo. Y bueno, vamos a tocar nuestro tema, la palabra que el Señor nos quiere regalar hoy. Cada uno comete muchos errores, ¿no? Cada momento. Siempre. Esa es una de las desvirtudes del ser humano, que hoy en día estamos aquí sobre esta parte de la tierra. Y hay errores que uno comete que cree que no son errores. Y ahorita vamos a ver por qué les digo que comete un error. El título del programa de hoy es eso, los errores del hombre. Sí. Cuando digo hombre, es hombre y mujer, de los humanos, los errores de nosotros, la humanidad. Entonces, nosotros, hay errores que nos han costado lágrimas. Hay errores que uno ha cometido en la vida que le han costado a uno demasiado. Perder. Quizás hay gente que ha cometido errores que los ha llevado a una prisión, que los ha llevado, como a mí, a perder mi familia en determinado momento. Muchos errores que uno puede cometer. Pero el día de hoy vamos a mirar desde las Escrituras lo que el Señor nos quiere mostrar. Entonces dice, vamos con el primero de los errores que el Señor nos muestra a través de la Escritura. Dios no nos da cosas buenas. Uno de los errores del hombre es decir eso. Pensar. No y sé, decirlo, Dios. No. Cuando la situación está difícil, económica, laboral, familiar, qué sé yo. No, es que Dios se olvidó de mí, Dios le da a otros, pero a mí no. Eso es uno de los errores que la humanidad comete constantemente. Obvio, a la medida en que uno va creciendo en el Señor y que uno va caminando con Jesús, uno ya va entendiendo que eso hace parte de un proceso. Pero erróneamente el ser humano siempre va a decir una frase que suena mucho por ahí, ¿no? Dios se olvidó de mí. O sea, ¿yo qué hice? Yo maté un cura, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué estoy viviendo eso? Entonces es uno de los errores del hombre. Entonces vamos a ir a Génesis, al primer capítulo de la Biblia, al primer libro de la Biblia, en Génesis 3, y vamos a leer los versículos 5 y 6. ¿Qué dice Tavo? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá está hablando, la Escritura nos está diciendo, cuando decimos erróneamente Dios nos da cosas buenas, Dios sí nos las da. Claro. Dios siempre nos da cosas buenas. En el principio, cuando tocamos esto, en el principio el hombre y la mujer, Adán y Eva, se dejaron guiar por lo que les dijo la serpiente. Pero no es que el Señor no le hubiera dado cosas buenas a ellos. No, que no estaba en el plan de Dios tampoco. Dios le dio de todo a ellos, Sí. cosas buenas a ellos. Pero el hombre siempre quiere lo que él desea, Hacer su voluntad.
Y entonces, si Dios no le da eso, si Dios no le concede lo que uno quiere, entonces ahí es donde el hombre Le dice, echamos la culpa. exactamente. Pero no nos damos cuenta de todo lo otro. Claro, que el fue una Señor decisión da. personalmente que tomó a espalda de Dios. Y Dios a uno le da cuántas cosas da. Pero Infinidades. no valoramos todas las que tenemos Aún las pequeñas por estar codiciando las que nosotros que no deseamos. teníamos. Ajá, y las que no teníamos. Por eso, que no Ajá. tenemos y nosotros deseamos. Ujú. Y si Dios no nos las ha dado, entonces decimos que es malo Dios, que no nos da las cosas que nosotros queremos. Pero si Dios no nos las da, y por eso traímos este ejemplo, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, Ujú. ustedes pueden comer de todo. Todo lo que hay aquí es de ustedes, Ujú. menos esto. Menos esto. Sí. El Señor se los hizo, se los dijo por prevención. Amén. Pero el hombre, en la tentación que cayó y por cabezón, fue y comió. Pero Dios le había dado cosas buenas, ¿o no? Claro, todas. Todas. Claro. Estuvo aún en ese huerto que tenían para resplandecer, para a vivir en armonía, en paz, en coinonía, tranquilamente, pues. Y ha cambiado todo. No, Dios, es que Dios lo que dio desde el principio lo tiene hasta no. hoy. Establecido. Hasta hoy, Claro. Pero nosotros, los seres humanos, no lo valoramos. No. Entonces, cuando no se nos da algo, es que no me dan la casa. No, pero es que Dios no me ayuda. Es que Dios, ¿por qué es así conmigo? Si yo trabajo, si yo hago. Tanto Pero esfuerzo, mira todo lo que te está sacrificio. dando. Todo lo otro que te ha dado. Entonces, decimos erróneamente, es un error del hombre. Cuando decimos eso es porque queremos nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Así es. Pero no nos damos cuenta que desde el principio, mire, desde Génesis, el Señor les dio todo. Todo. No que digo, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. El Señor les dijo, ese no. Y así es muchas veces para nosotros. No te lo voy a dar. Hay gente que ora acá. Yo he conocido gente que ora, que me gana la lotería. No me la va a ganar porque el desgraciado cuando le gana la lotería no va a volver a la Se va a iglesia. perder total. El Señor pierde un hombre ahí, una mujer. Ujú. ¿Por qué? Porque pedimos erróneamente. Erróneamente. Lo que necesitamos ya Dios nos lo dio. Y de hecho, la Biblia dice que cuando oremos debemos orar en entendimiento. O sea, entendiendo realmente cuál es la voluntad de Dios primeramente. No la de nosotros. Para poder saber pedir. Es que no sabemos. No sabemos pedir. Nosotros pedimos conforme al momento. La necesidad Al momento, a instantánea. lo que pasa. Entonces en este momento me quedé sin trabajo. Ay, Señor, clamo, por favor, dame un trabajo. Que aunque Hoy sea, mismo, Señor, aunque que- sea que me ganen $5. Le dan de $5. No, Señor, no, dámelo. Así es el hombre. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a no agradecer por lo que ya tenemos. Ujú. Y erróneamente, volvemos a decir, Dios no nos da cosas buenas. Decimos, no, es que, ¿cómo no te da cosas buenas? Te dio tu familia. No, pero esta familia, que es una familia. Te dio un esposo, una esposa. No, pues valiente esposo, valiente. Pero te la dio. Siempre va a haber la queja. Esa. Y entonces ahí es donde empezamos. Si me hubiera dado un príncipe azul, es que si Dios me hubiera dado uno que fuera así, pero me dio este barrigón, panzones de pa' qué. No, es porque nosotros estamos pensando siempre en las cosas que nosotros queremos Ujú. y no valoramos lo que el Señor ya nos dio. Y el Señor nos dio vida, nos ha dado salud, nos ha permitido llegar hasta acá, nos ha dado una familia, mala, buena, regular, lo que sea, pero es una familia. Ujú. Nos ha permitido tener un empleo, nos permite respirar por nuestra propia cuenta, nos permite ver, nos permite Usar caminar. los 5 sentidos normalmente, No, entonces, satisfactoriamente. ¿por qué a veces decimos que Dios Sí. no nos da las cosas? Es porque queremos cosas de más. Queremos cosas para evitar el esfuerzo de ir todos los días a buscar la presencia del Señor. Ujú. A veces el Señor nos da cosas para que esa ausencia de esas cosas nos lleve a buscar la presencia de Él. Porque Él sabe que si le da lo que está pidiendo, lo Toda pierde. confianza. Claro. Lo pierde, no, Ujú. no va a ir. No. Ya de siente tranquilo, no, ya tengo lo que necesito. relaja. Ya, exacto. Echa a un lado a Dios, su presencia, su búsqueda. Erróneamente Sí, decimos que Dios esa es no la nos da tendencia cosas humana. buenas. Ujú. Erróneamente decimos que... Y las cosas buenas de Dios no son las cosas materiales del hombre, que eso es otro error. Ujú. Ese es un error Sí. bien grande. Nosotros como seres humanos pedimos, como vos decías ahorita, Tao, no sabemos pedir, pedimos para nuestro deleite, para el nuestro. Ujú.
pero Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para el deleite de Él. Amén. La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando Él desde el principio creó esto y le dijo, usted va a señorear sobre eso, Sobre todo. aquí señorear, Ujú. eso es lo que no vemos. Ustedes pueden comer de la tierra de todo, pero a raíz de ir a meterlo el hocico donde no tenían que meterlo, ya se nos vino todo este Se problema. viene que todo nos el vino, ¿no? problema, claro que sí. Yo en estos días veía un documental Tavo de animales. Y vos sabes que el animal no le duele parir. No, El animal pare normal, sin dolor. sin dolor. Claro. A causa del error de nosotros, Ujú. del hombre, el Señor que le dijo, A la mujer. a la mujer que Sí. le dijo, y ahora El en dolor. adelante comemos parir. Ujú. ¿Pero por qué? Por lo mismo, por estar buscando lo que no teníamos que buscar. Yo veía a los animalitos y salían los animalitos. Ellos tranquilo ahí el animalito, ni se desmayaba ni nada, él ahí tranquilo allí. Sin quejarse Nada. tampoco. Pero entonces nosotros, por andar buscando lo que no se nos había perdido, o ellos buscar lo que no nos perdió, hoy en día esa herencia todavía se nos Ha queda a sido nosotros. transmitida. Sí. Es una herencia de generación que a generación. y se ha convertido en una quejabanza. Sí. Nos quejamos por lo que no tenemos Ujú. y por lo que queremos tener, pero no agradecemos lo que ya Y tenemos. lo que tenemos, Eso no lo que agradecemos. sea la idea. Ese es un error grave. Claro. Nosotros tenemos que agradecer por lo que Dios ya nos dio y no decir, es que Dios no nos da cosas buenas, Dios nos dio ya todo. Dios nos dio de más. Sí. Dios nos dio de más a nosotros. Pero nosotros siempre estamos buscando, como decimos en Colombia, un peso, los 5 centavos para el peso. Siempre, cabrón. Usted puede tener todo, todo. Y yo conozco Pero va a gente, estar buscando Cabo, más. yo conozco gente que han estado en las situaciones más paupérrimas. Dios los levanta de ahí. Sí, pero si hubiera, hombre, no es como estabas hace un mes y mira ahora, siempre le falta algo. Siempre le falta algo. No se complacen con todo lo que Dios ya le dio. No valoran en verdad el sentido de no valorar las Exacto. pequeñas cosas, es lo que te va a permitir llevarte a eso. Hay una canción que se llama así, Pequeñas Cosas, de Mercedes Sosa, y habla de eso, de las pequeñas cosas que la vida le da a uno. Es que la vida le da a uno pequeñas cosas que usted las da por sentado, que usted ni las ve, Ujú. por andar preocupado por otras cosas. Sí. No las ve. Uno va, aquí que uno puede manejar tanto paisaje, uno va y uno ve tanto paisaje y uno se disfruta. Puede contemplarlo. Pero hay gente que por estar en el afán de pensar en otras cosas, Ni idea, ve, desapercibido ni pasa. Ve, ni ve. Todo, entonces es eso. El error del hombre es pensar que Dios Sí. no le da cosas buenas cuando Dios ya se las dio. Desde la creación del mundo ya Dios nos las dio, no más. Lo otro, como dice la escritura, son Añadiduras. que el carro nuevo, gente que se preocupa Sí, por claro. tener el último modelo, por vestir a la moda de París, que no sé qué, no, eso son añadiduras. Eso no son cosas para pedir a Dios. Sí, porque la esencia del ser humano espiritualmente hablando es eso, o sea, es la búsqueda de Dios, que es lo que obviamente tú no podrás comprar ni podrás conseguir un almacén, en un store, en donde puedas llevarlo. ¿Por qué? Porque solamente en Él es la fuente, Él es el centro. el él es centro, eje de todo. claro. Cuando uno como ser humano, nosotros como seres humanos aprendamos a entender y a ver que todo lo que tenemos ya no necesitamos de más, Ujú. ahí empiezan a llegar las cosas por ahí. Claro. Porque usted se está gozando en lo que ya Dios Sí. le dio. O sea, usted no está quejándose por lo que usted quiere tener. Sí. Aún, y va a sonar duro lo que le voy a decir, aún usted estando postrado en el hospital con un dictamen de que se va a morir, dele gracias a Dale Dios gracias porque a ya Dios. le permitió vivir hasta este momento. Y es la palabra clave que aún el apóstol Pablo dice, da gracias en En todo todo, tiempo, en todo. porque esta es la buena voluntad para con Dios, con nosotros. Pero nosotros no No. damos gracias. O cuando nos estamos muriendo. Gracias la cambiamos por... Yo me acordaba de un predicador que decía, él decía, una vez hablando con una persona que no creía, no había conocido a Jesús, le decía, yo no le entiendo a ustedes los cristianos, Ok. los evangélicos, yo no le entiendo. Y él le decía, ¿por qué? Decía, ustedes dicen que en el cielo vamos a estar bien, ustedes dicen desde la Biblia, el pastor le decía así, dice que calles de oro, bueno,
Es tan bueno. Y entonces, ¿por qué cuando alguien se está muriendo ustedes se están rogando para que se quede? Cierto. ¿Por qué están rogando para que se quede? ¿Por qué ya no le dan gracias a Dios y que ya Porque les el permitió lugar donde vivir está aquí ya. y que se van a ir a un lugar mejor? Claro. ¿Por qué están ustedes así? Ajá. Y el pastor decía, Claro. hombre, ese hombre me dio una lección ese día. Bastante claro. Y decía, y no era un hombre de la Sí. iglesia, de la verdad. Ujú. Mira, Nosotros, cuando llega una dificultad, queremos, no, ya, si llega una enfermedad, a uno le va a hacer falta la persona, Ujú. pero ya el Señor la prestó. Ya el Señor le prestó los años, 50, 60, 70, los que el sean. tiempo que Él determinó para con cada uno. Ya Dios lo dio. Por supuesto. Ya, listo, Señor, si es tu voluntad, gracias por él. Amén. Llévatela, Sí. llévatela. Hoy si es uno, vámonos. Ya. Amén. ¿Qué más vamos a Tener esa hacer? Tavo? disposición abierta y libre. Amén. Ahí volvemos a lo que decía Pablo. Ujú. El vivir es Cristo. Y el morir es Es ganancia. ganancia, morir en paz, Claro. tranquilo, Uf. alegre. Uno debería morirse alegre. ¿Sabes que Cuando vamos está a en un Cristo. cambio de ciudadanía? Imagínate, Tavo. Ah, no. ¿Para dónde vamos? No, Si no. morimos en Cristo, Sí. ¿para dónde vamos? Y Sabemos que por esa es dónde nuestra vamos. esperanza bendita por la cual nosotros debemos estar Por confiados eso y la estamos estamos aquí. proclamando. Por claro. eso estamos hablando del Evangelio. Ujú. Entonces, si estamos hablando del Evangelio, el día que llegue ese momento, Gloria a Dios. eso haga de cuenta como si usted estuviera a un paso de ir a la gloria, a lo mejor, a algo mejor que es. Sí. Entonces no hay que quejarse. Claro. Y que debe ser totalmente diferente la posición. Sí, claro, suena un poquito como tú decías al principio, bastante como tosco y parece ser que no hubiese emoción y sentido, pero es la realidad, es la graduación del creyente, saber que cuando hay una graduación que va a haber celebración, hay fiesta, hay gozo, hay júbilo, porque sabemos que pasamos a esa eternidad que fue preparada para nosotros. Pero entonces nos dejamos abordar por el sentimiento, por el dolor, por la humanidad, y decir, bueno, hasta aquí llegó todo, aquí se acabó todo. No. Yo tengo en mi mente, Tavo, la imagen de mi abuelo Pablo, el papá de mi mamá. Él sufrió mucho para morirse, pero era porque era muy apegado a 2 o 3 pesos que tenía. ¿Y de qué sirvió? Sí, ¿De qué sirvió, Tavo? se iba a quedar. Tavo no los podía llevar. No podía. Es, si uno empieza a tener en esta cabeza el chip y en el corazón Sí. de que todo esto es pasajero, de que aquí estamos de paso, nada lo va a afectar, nada lo va a afectar. Y usted va a disfrutar el estar aquí. Porque lo que viene, lo venidero, es mejor que lo que hay acá. Pero las cosas buenas que Dios le dio acá, usted ya las tiene que disfrutar. Entre ellas, la vida. Yo no conozco gente que no ha crecido para renegar. Tavo, gente que- Amargado, resentido. no, todo le pasa mal. Sí. Todo le pasa mal. No, yo con la gente no. No, yo. A un lado, no, yo sabio aprendí- del mar y no, se aparta, yo como aprendí, dice. yo aprendí a dejar esa gente a un lado, Tavo. Porque es que literalmente como que le transmiten el negativismo a uno, Tavo. Eso, claro. Entonces uno se siente como, uno termina de hablar y uno ya está viendo también pesimismo. Y uno dice, ¿por qué estoy viendo esto? Y que Se le estaba- nubla la y yo- visión yo y el estaba contento, yo comportamiento, porque estoy todo. así. Entonces, es eso, porque no damos gracias por lo que ya tenemos. Claro. Entonces, cosas buenas ya Dios nos dio. Así es. Ya Dios nos dio cosas buenas. No podemos decir erróneamente que Dios no nos da cosas buenas. Vamos al otro. Otro error. La oración no son solo palabras vanas. Y vamos a verlo en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 7, y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, la oración no son solo palabras vanas. Eso es un error. Gloria a Dios, le hemos dicho muchas veces acá, ¿no? Sí. Aleluya, siervo ungido de Jehová. Sí. ¿Qué está diciendo Mateo? Cuando no se vanas. Repetición. Repetición. Cuando usted quiera orar, el Señor después de eso le dijo al apóstol, lo tenés ahí, Tavo, ese es el versículo, el capítulo 6. Capítulo 6. Lee de antecitos de ese versículo. El 7, lee el 5. El 5. Cuando 5 y oréis, 6. cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Errores de nosotros. Principio de oración. Y se convirtió en un error desde los Sí, cristianos. sí. Desde los cristianos se convirtió en un Total. error. Y si nos vamos a la parte católica es el mismo error, Ujú. porque es una repetición. Sí. Se Van en convierte repeticiones. Van a repeticiones. Van a repeticiones. Y eso mismo se está volviendo desde la parte de nosotros. Ujú. Un montón de palabrerías que hacemos, a veces inconscientemente, sin conciencia de lo que estamos Sí. diciendo. Porque no está conectado el entendimiento con el espíritu. Entonces, cuando sabemos que la conexión primeramente es espiritual, vamos nuevamente a entender cuál es el propósito de la oración. ¿Ves? Por eso volvemos a repetirlo, con entendimiento. Una persona entendida va a saber que realmente, que se hacía al principio, ser agradecido. Cuando dice el Señor ahí, que no seáis como los gentiles que se paran en plaza pública, hay gente que se hace. Sí. O sea, yo no entiendo, y eso es un golpe para nosotros, una culpa para todos nosotros, las personas cristianas y evangélicas, que nos hemos convertido en eso. Sí. Tristemente nos hemos convertido en eso. ¿Por qué? Si es que el Señor me está diciendo, no seáis como los gentiles que le pasan a gritar allá. Él lo está diciendo. Es que no lo estoy diciendo yo. ¿Qué dice el 5? Eso es lo que dice el 5. Literalmente. Eso es lo que dice el 5. O sea, está bien orar, está la congregación, vamos a orar a una sola voz en todos ahí. Sí. Pero no pasen eso, porque usted, la manera de usted orar es esa comunión, como decía vos, esa intimidad que usted tenga con él. Por eso él después les dice a los apóstoles, orar de esa manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí les dejó un Una oración modelo. Exactamente, Claro. de cómo tenían que hacerlo. No era para que lo cogieran de repetición y repetición y repetición. No, cuando él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, si él es mi padre, ¿usted cómo le habla a su padre? Usted no le va a decir a su papá, yo siendo hijo de Gustavo, por ejemplo, papá, tú que estás en los cielos, papá, tú. No, yo hablo en una relación con él. Papá, mira, ¿qué está pasando? ¿Será qué puedo hacer con él? Eso es una comunicación. Sí, porque es el diálogo realmente espiritual de Dios. Es el diálogo. Ajá. Entonces el Señor les deja un modelo Sí. para que ellos, Él les dice, orad de esta manera, no repetir de esta manera. Sí, sí. Sin decir que está mal, no, porque eso fue el esquema que Él dejó, para poder que de ahí, que lleváramos paso a paso esa oración, para que de esa misma manera nosotros pudiéramos tener una comunicación con Él a la hora de orar. Claro. Freddy, yo no sé orar, hay gente que no. Hay gente que me ha dicho que no sabe Y orar. que se empeña. Y que me dicen, Freddy, yo no sé orar. ¿Cómo así? ¿Cómo oro? Y yo, ¿usted cómo está hablando conmigo? Eso. Pues Freddy, así, lo mismo. Es un diálogo. Es un diálogo. Claro, de sinceridad de corazón. Es un diálogo. No le ponga más ni le No, ponga menos. no. Si usted voy preso, pues esto, y si cometí un delito, ¿qué es lo primero que dice el abogado a uno? Dígame toda la verdad para poder ayudar. ¿Sí o no? Es lo mismo con Dios. Si usted va a hablar con nuestro Padre Celestial, usted tiene pecados, usted tiene que decirse Reconocer. a Él: Señor, vea, yo me equivoqué en eso, volví y metí la pata. Claro. Otra vez en lo mismo. No, señora, yo qué voy a hacer, Padre, con eso. Yo pienso, Señor, que a veces yo estoy, y entonces empieza un diálogo. Y en ese diálogo el Señor va quebrantando su corazón. Claro. Y cuando usted menos piensa, está llorando. Y esa es una oración genuina. Amén. Genuina. Sí. Genuina. Pero hay gente que todos los días se levanta. Padre nuestro, ay, Padre, ayúdame. Religiosamente. Ya. Amén. Y ya Cumplí, no, ya cumplí. Y llegó por la noche, Señor. Ya. Esa fue la oración. Eso fue. No, es una oración genuina, una relación. Si usted está casado, usted está casado, y las personas que están casadas tienen una comunión, una comunicación. Es que la comunión es comunicación. Total. Esa es la comunión. La comunión es comunicación. Ya, se acabó. Puede que no le guste, puede que le guste, puede que usted haya cometido lo que escuche, no le. Pero usted tiene esa comunicación. Si usted no tiene esa comunicación, usted no va a poder cambiar o arreglar cosas que usted está haciendo mal. Claro. Y que es la manera más práctica de poder desarrollar nuestro caminar por este proceso de vida. O sea, por más que sea, al menos que tú te aísles
vas a tener siempre una comunicación, un diálogo, aun cuando sea con los árboles, con la naturaleza, con el cerro, con Mire, lo que vea, sea. y Tao no me va a dejar mentir. Cuando uno se vuelve no espiritual de esos fanáticos, no, pero cuando usted deja que su corazón se quebrante ante las cosas de Dios, usted va en un bosque, usted escucha un pájaro y usted siente y usted le da como ganas de llorar, y usted como esa alegría, porque usted está contemplando, dándole gracias por todo al Señor, porque hay una comunión en lo que Dios creó, en lo que Dios le entregó a usted, en lo que Dios le permitió vivir, entonces usted mantiene agradecido. Sí. Y ahí es donde esas oraciones salen, y usted se puede ir caminando por acá, y ir ahí hablando, y Señor, Sí. gracias, silbando, y usted empieza acá, y se le vienen las lágrimas. Eso es una oración genuina. Eso es una oración genuina. Usted no necesita pararse, como decía ahí, en cualquier parte a gritar. No. No es solo que usted vaya a un púlpito, no es solo que usted se arrodille no es solo ahí. Ahí es válido, no estoy diciendo que sea malo, es válido. Pero la oración genuina, con palabras nacidas desde su corazón, Señor, vea, yo no puedo más. Señor, te doy gracias por esto. Señor, estoy feliz por esto. Señor, yo no entiendo por qué estoy así tan mal. Nos ha pasado muchas veces a En nosotros. todo momento. No, uno no sabe No. por qué está así. Ujú. Y puede que las cosas estén al revés, el mundo vuelto un 8 ¿Y qué sucede? Puedes no entenderlo en el momento, pero como tú decías, en el transcurrir del tiempo o de pequeñas fracciones de minutos, tú comienzas a caminar y por algo Dios te detiene para que detalles algo de lo que está en tu entorno, a tu alrededor, y Dios te va a ministrar a través de eso. ¿Ves? Que es una de las maneras, ¿por qué? Porque cuando hay sensibilidad, uno realmente comienza ahí eso, comienza a valorar y a dar gracias, porque aún en lo que estamos viviendo, Pablo decía, Señor, para todo debemos estar preparados, para todo. Entonces una preparación no viene de una manera instantánea, no, la manera del proceso es de desgaste, de quitar, de despojarse, de desprenderse, de quitar y reconocer para ir cambiando y transformando nuestra vida. Es así, no hay otra manera. No. No hay otra manera. Es que nosotros, por medio de la oración, dice el Señor, dice la Escritura, que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado en la oración, el Señor no lo va a rechazar. No. Y cuando usted empieza a saber orar, cuando usted empieza a saber orar, usted sabe de quién depende. Está dependiendo. Usted sabe quién depende. Sí, porque podemos decir, o sea, la oración te conecta a la confianza. Total. Porque si yo, por ejemplo, aun cuando obviamente nos desconocíamos años atrás, pero cuando Dios permitió que obviamente nos conociéramos, empezó a administrar Dios confianza, seguridad y un respaldo para que hoy en día, con diferencias, con momentos difíciles particulares, con lo que sea, pero Dios establece un momento para que nosotros podamos transmitirle a otros lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Es que cuando un niño pequeño llega donde el papá, Ese otro detalle. viene buscando ¿qué? La protección. Seguridad. Y él se siente Claro. seguro. El niño va a cruzar la calle y va con el papá, y el niño mismo lo primero que Uno hace lo es mira. cogerle la mano. Claro. ¿Por qué? Porque para que le ayude a pasar. Porque le da la seguridad. Claro. Eso mismo genera la oración Sí. genuina con nuestro Padre. Amén. Es lo mismo. Sí. Usted le da esa seguridad. Que pase lo que pase, esté sucediendo lo que esté sucediendo, Sí. usted está seguro de que Él está con usted. Amén. Y que eso que esté pasando malo no va a ser eterno. No, es pasajero, dice la Biblia. Es pasajero. Entonces la oración con Él, la relación con Él, me da la certeza de que esto también va a pasar. Qué bendición. Pero hay que saber orar. Hay que saber orar, porque ese, como decíamos, es el segundo error, que es un montón de palabras vanas. Sí. Señor, acá está el siervo ungido, Padre alabado, Rey de reyes, Señor de señores, Cristo, aleluya, Padre consagrado, inmolado en la cruz. Y no le ha dicho nada, Tavo. No le ha dicho nada, repitiendo un montón de palabras que escuchó de otro. Pero si llega, Señor, ¿sabe qué? Sí, muchas veces es un formato que copiamos Y copiamos de los otro. patrones de otros. De otro, Tavo.
Entonces eso es lo que no te permite ser tú espontáneamente y lo que tú eres, Y ser verdaderamente. usted. Sí, sí. Es que yo no tengo la elocuencia que tiene ese señor. No, es que no la tiene que no, tener ni. para nada. Es que Cada Dios no uno está Dios- buscando que usted sea lo mismo que Sí. él. Dios creó 8.000 millones de personas distintas. ¿Por qué Totalmente usted va a querer ser como el diferente, otro? por supuesto. ¿Por qué? Si Dios lo hizo diferente. Si Dios hubiera querido que usted fuera como el otro, lo hace igual. Lo clona y lo hace igual. Claro, claro. No somos igual. No. Todas las huellas que hay en la mano no son igual a las huellas de nadie en este planeta Tierra. De nadie. Dios se tomó el tiempo para crearlas distintas. Entonces, de esa manera distinta, usted tiene que comunicarse con el Señor. Porque Dios no nos dio la misma elocuencia a unos que a otros. Entonces, no busquemos imitar a unos que el otro. Yo voy a predicar igual que otro. No, no. A lo mejor usted coge un versículo y habla de una manera, yo hablaré de una manera distinta, otro de otra manera distinta. Pero Dios de toda la manera nos utiliza. Amén. Cuando estamos conforme a su Eso es lo voluntad. que Él quiere, pues. Que seamos un instrumento y canal de bendición para otros. Segundo error, Sí. en la oración no son palabras vanas. Repetitivas. Vamos al tercer error. Mm. Somos más fuertes que cualquier otro. A veces pensamos eso. Sí. Yo. Y nos creemos el chacho de la película. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Mateo 8, capítulo 27, versículos del 33 al 35. Mateo, capítulo 27, versículos 33 al 35. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, No, ¿no? Mateo 27. 27, versículo 33. ¿Sí? ¿Sí es ese? Ajá, Al 35. claro. Crucifixión y muerte de Jesús, Mateo 27. Entonces lo tengo mal acá, porque el que yo tengo acá, entonces no es Mateo 27 el que yo tengo. Ok, entonces vamos a leer. Entonces es porque el que yo Mateo tengo. 26. Respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escondiesen de ti. Sí, entonces el 26. El 26. 26. Mateo 26, 33 al 35. Sí. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el 35. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Errores del hombre. Somos más fuertes que cualquier otro. A veces nosotros sacamos pechito así. Pero es Hacernos verdad. creer que somos- Yo no. Esos son nosotros, pero yo no. Y aquí salió Pedro. Sí. Pedro el mejor ejemplo. El Señor le está diciendo, Pedro me va a negar. El Señor me está diciendo hoy en día, ustedes me van a fallar. El Señor le dice a Gustavo hoy, a John Freddy hoy, ustedes me van a fallar. Y yo me voy a poner aquí de pecho bravo. Oh, Pues, Señor, no. yo que le voy a fallar a ustedes, si es que yo estoy, hombre, que me va a fallar. No, y entonces se le arrima a otro, porque pa peleoneros se aparecen un Todos poco. los días, Entonces sí. llegaron los otros discípulos. Y nosotros tampoco, no nos vamos a manejar. No pasó un día. Y estaban escondidos, pero lo había negado 3, había maldecido, porque yo que digo malas palabras. No había pasado un día. No, en ese momento. No había pasado un día de eso. Y los otros que le dijeron, y los otros discípulos dieron lo mismo. Ellos dieron lo mismo, tampoco nosotros. Nosotros tampoco estamos a negar ni estamos a dejar. Para eso estamos aquí. ¿Quién estuvo al lado de la cruz? Escasamente Juan. ¿Quién estuvo en la cruz? Escasamente Juan. ¿A dónde están los otros? Escondido. Y no habían acabado de decir pues, no se creyeron. Entonces, muchas veces nosotros nos creemos eso, Tavo, somos más fuertes que cualquiera. Sí. No. En la debilidad de nosotros, el Señor es que empieza a A orar. glorificarse con su fuerza. En la debilidad de nosotros. Hacernos ver débiles no nos hace ser inferiores a lo que Dios quiere. Y ese es el error del ser humano, que se quiere mostrar fuerte siempre. Hay ese estilo o esos estímulos de impulsividad que hay. Salir siempre de protagonista. Ay, ¿verdad? yo, aquí estoy, a ver, ¿cómo fue? ¿Cuántos y para dónde? A ver, ¿cómo fue? Yo voy después. Y la vida lo coge y le da 3 o 4 cachetadas y lo tira al piso, lo revuelca, lo deja sin nada. Y ahí quedó el bravucón. Sí. ¿Por qué? Porque es que no nos podemos hacerlo fuertes. O sea, el Señor se glorifica en nuestra habilidad. En nuestra habilidad. Eso no nos va a quitar nada. Sí. Eso no nos va a quitar nada. Un pastor en esta semana, la semana anterior, Pastor Jonathan, me decía, John Freddy, hay momentos en la vida en que usted tiene que bajar la cabeza
y dejar que otro, así Oye, no tenga la razón, y lo trate a usted lo que sea, dígale que sí. Claro. Que sí, que es que Dios va a exaltar al que se humilla. Amén. Y va a enaltecer al que se humilla, pero al que se enaltece, el Señor Lo va a querer humillará. enaltecer. Claro. Entonces nosotros, ¿por qué nos queremos hacer fuertes siempre? Sí. ¿Por qué siempre nos queremos mostrar esos fuertes? Sí. Sí, por esa misma tendencia pues, humana que siempre va a estar allí de esa lucha de lo espíritu y la carne, el del deseo humano y del deseo espiritual de Dios, ¿ves? Porque siempre veamos que estamos en un combate. En ese combate está volvemos a lo mismo, para nosotros ser moldeados de una manera, entonces tenemos que menguar, como decía Pablo, menguar, Juan lo decía, menguo yo para que él sea Para que sea exaltado, Cristo. Yo antes de venirme para acá, para Estados Unidos, tenía un amigo y yo sabía los problemas que él tenía. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí. ¿De por qué me decís mentiras? Uh-huh. No, estoy bien, gracias a Dios. Yo no, está bien ser positivo, Sí, no está bien. Claro. ¿Por qué me decís eso? Porque yo sé que no estás bien. Decime que no estás bien para poderte ayudar. Claro. Porque Esa es la idea. Es que no Esa hay es la otra, idea. Taura, no hay otra. Sí. Es que si usted no hace eso, Dios, si usted No. se hace el orgulloso, Sí, eso. si usted Porque se hace el no- orgulloso, Dios sí. ¿cómo va a orar en usted? Y una de las razones por las cuales realmente el ser humano nunca va a permitir o no va a aceptar la disciplina, porque muchas veces pensamos, Señor, disciplínanos tú, pero ¿de qué manera Dios nos va a disciplinar? O sea, Él no va a bajar, te va a decir, ven acá, ¿no? Es con las personas que están a nuestro alrededor, que es la manera como nosotros vamos a ver que Hierro con hierro se acusa, dice la escritura. Sí. No dijo la escritura eso. Eso. Mejor No ejemplo queremos como eso, eso. no queremos eso. No, para nada. Entonces nos queremos mostrar fuertes ante el otro. Sí. ¿Y qué me voy a poner yo a decir que yo estoy así? Claro. ¿A qué le importa? No. Pero usted no sabe ese orgullo. otro. Usted no El sabe ese orgullo. otro si le puede ayudar o no. Sí. Si le puede dar la mano en ese momento. Si puede orar por usted en ese momento. Pero nosotros erróneamente nos creemos más fuertes que todo. Y eso se llama egoísmo. Egoísmo. ¿Usted sabe por qué la iglesia primitiva del Señor en Hechos de los Apóstoles eran unánimes? Porque todos eran para uno y uno para todos. Así era la iglesia. Sí, claro. Ellos comían juntos, sufrían juntos, salían juntos, oraban juntos, sin decir yo soy el mejor, yo soy el... Con el pasar del tiempo empezaron a creerse que uno era el mejor, que es, y ya vienen todas las divisiones que hoy en día se ven. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nos creemos mejores que el otro. Nada, es que aquí en mi iglesia es donde viene Cristo. Ah, no, es en la mía. No, la de aquí. ¡Eh! Y esa es la pelea constante. ¿Quién es el mejor? Cristo es el mejor. Cristo, totalmente. Nadie más. Sí, porque cuando dejamos de mirar a Cristo, realmente ahí va a venir la división, la debacle para las personas. Para el creyente, aún sea conocedor. Es que ahí es donde viene la debacle, al que es conocedor. Sí. El que no conoce de No, Cristo para anda nada. tranquilo. Y se va a burlar más. Ese anda tranquilo. Sí. Ese anda en lo que anda. Ese todavía no sabe lo que, pero nosotros. Entonces, creernos los fuertes, no. El ejemplo más claro, Pedro. Sí. Pedro pensó que por decir esas palabras al Señor, ya que bien con todo el mundo. El Señor le dijo, mejor defensor que he ay, corrido. Pedro cabezón. Vas a ver, el primer canto del gallo, el segundo, el tercero, y ya Pedro ya lo había dejado. ¿Por qué? Porque se creyó que era más fuerte y no era más fuerte. El Señor sabía que era débil. El Señor sabía que lo iba a ligar. El Señor sabía los errores que iba a cometer. El Señor sabe dónde te vas a caer. Sí. Pero si usted se hace el orgulloso, como hablamos ahorita, el fuerte, no va a permitir que el Señor lo haga. No. Tercer error. Somos más fuertes que cualquier otro. Vamos al cuarto error. Desobedecer no tiene consecuencias. Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Y dice, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y hondó un pozo y puso el fundamento sobre la roca.
Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Desobedecer no tiene consecuencias. Eso va para nosotros. Nosotros creemos, vamos a tomar una medida de guardo. ¿Vos crees que qué? Eso no va a nada, ya va a tener consecuencias. Mediacita, hoy nomás, ahí nos escuchamos una musiquita, estamos buenos, y ahí nos comemos alguna cosa. Sí, Creemos que no tiene consecuencias. Bueno. Y donde en ese momento usted se esté tomando la mediacita y Un paro cardíaco. se murió. Ay, pero si él había sido tan bueno todo el tiempo. Pero él creyó que eso debe ser consecuencia. iba a tener una consecuencia. Y el Señor le está diciendo aquí, ¿por qué me llamáis Señor y no me obedecéis? El Señor, nosotros tenemos la costumbre, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Señor, mi Señor, mi Padre, Padre, Dios, mi Señor, y lo obedecemos. En ocasiones no lo estamos obedeciendo. No. Lo decimos parcialmente, apartes, un pedacito sí, en esto no. Hay un cumplimiento nuevamente. Y el Señor está diciendo, y no hacéis, él les hace la pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y después les dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, Las compararé. las compara. ¿Y la compara con qué? Con una casa cimentada en una roca. Nosotros nos tenemos que cimentar en la roca que es Cristo, y al saber que Él es la roca en la que edificamos nuestra vida, en la que estamos fundamentados, no nos vamos a dar ese permiso de decir que desobedecer no tiene consecuencias. Vamos a beber y a comer que mañana moriremos. Palabra para Dios. El mismo Pedro lo dijo en Santiago. Moriremos. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver otra vez atrás, como decían en Gálatas. No. Vamos a volver otra vez a lo mismo, a lo que era. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la gracia. Porque por la gracia todo lo borra. No. Yo puedo estar haciendo lo que me dé la gana. Yo me voy a ir a hacer esto y esto y esto y esto porque estoy en la gracia, hoy me arrodillo, entonces cojo el pecado de deporte. Sí, claro. Y volvemos entonces al pasaje, lo que se leía al principio en Génesis. Aquí está todo y viene el pensamiento que realmente te va a desarticular para realmente poner como en tela de juicio lo que Dios estableció para nosotros. Y te va a decir, no, lo puedes hacer. Tranquilo, Dios va a estar ahí presto para ayudarte, para socorrerte, para perdonarte. Eso no tiene nada de malo. No. Usted que una borrachera, eso que tiene de malo. Y lo bueno de hoy en día, Freddy, es que anteriormente tú tenías que o colocar o hacer un sacrificio. Hoy en día no, ya Dios lo hizo por ti. Solamente lo que tienes que abrir tu boca y tu corazón y decirle la sangre hay como un conformismo religioso para realmente no asumir una responsabilidad que, como decía anteriormente, no medimos las consecuencias. Donde estuviéramos en la época de la ley no habíamos uno. No habíamos un octavo. Había que cumplir 613 leyes. 613 leyes había que cumplir. Sí. ¿A dónde estábamos? No estábamos. No. Pero viene la gracia, entonces abusamos de la gracia. Entonces ahí es donde nosotros desobedecemos. Eso no pasa nada. Sí. Una canita al aire. ¿Qué mata? Se lo dice quien ha hecho eso. Porque es que no voy a decir que yo soy un santo. No voy a decir que soy un santo impoluto, pues. No. He cometido errores de esa misma calaña en algún momento haber desobedecido y pensar que no iba a tener consecuencias. ¿Sabe cuál fue la peor consecuencia después de haber desobedecido? El cargo de conciencia que no tiene. Uy, decía cuando yo bebía, cuando tomaba trago, licor y me emborrachaba, yo decía, eso es un guayabo moral. Era uno enguayabado, el dolor de cabeza, pues tenía un guayabo moral porque me había gastado la plata de mi hijo, porque me había gastado. Ese mismo sentimiento le pasa a uno cuando uno desobedece. Sí. Me dice, yo, ¿por qué hice eso? Yo sigo siendo lo mismo. No tiene una consecuencia.
Todo tiene una consecuencia. No podemos pretender, creer que vamos a pasar por la vida haciendo lo mismo y que no. ¿Cuál es la consecuencia más grave? Perder la salvación. ¿Usted le parece poquito eso? No. Siempre. Es que yo, hermano, yo le he puesto ahí a mi mujer y qué tal y eso, cristiano, pero no ha pasado nada. Pues a lo mejor ahora no ha pasado nada, pues usted cree que eso le ayuda a su salvación. No. Es que hay gente que desobedece y entonces como ve que nada pasa, Lo sigue siendo. Dios. Está descuidado en otro lugar. Cristo, usted un bacán mío, la buena. Y sigue haciendo lo mismo. Y el día de mañana vienen por tu alma y a dónde la van a encontrar. Estaba orando, estaba perdida. Entonces no, ahí el Señor, usted no es parte. Señor, no, usted no es parte. Hágale para allá, usted. Corra para allá, usted pensó que podía seguir haciendo lo que le daba la gana y que yo iba a estar ahí. Señor, y no obedecer. Usted puede cometer el error, usted se puede equivocar, vaya a la presencia Claro. del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer, a la que encontró en adulterio? Si ellos no te juzgan, yo tampoco. Eso sí, vete, pero... No peques más. Pero no era para que la mujer adultera entonces, yo no me apedrearon. Vení, Gustavo, vamos. Y ahí mismo arrancaba. No. ¿Cómo? No, si el Señor le estaba acabando de decir, no peques más. Esa es la Tiene que gracia. haber una determinación. Esa es la gracia. La gracia es que el Señor te perdonó. Sí. Que por Él, por la sangre derramada de Él, tenemos entrada al reino de los cielos. Pero usted no puede coger a abusar de eso No, tampoco. darle continuidad al mismo pecado. No, usted no puede tampoco. Claro. No, entonces yo voy hoy, Tavo, ¿sabes qué? Hablamos mañana en el culto, hoy me emborracho, hoy. Me pongo a comer marihuana y hago la berraco lo que yo hacía antes. Entonces voy. Y mañana hoy me arrodillo en el culto con un guayabo, Señor, perdóname. Y entonces ya está. No, así no es. Así no es. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, no podemos pretender desobedecer sin saber que vamos a tener una consecuencia. Siempre vamos a tener una consecuencia. Ese es el otro error, que la gente piensa que puede desobedecer y que no tiene consecuencias. Sí vamos a tener una consecuencia. Claro. El otro error, Tavo, podemos almacenar todos los bienes. Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. Dice, también le refirió una parábola diciéndole, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahorita te hablaba de mi abuelo, ¿te acuerdas? Sí. Un error. Wow. Hay gente que en esta tierra creen que vinieron a almacenar, a generar, a conseguir billete, a conseguir lujos, a conseguir esto. Creen que esa es la vida. Error. El Señor está dando esta parábola y dice, va a llegar un día, va diciendo, era un hombre rico que había producido Muchos bienes, frutos. Eso es una parábola, pero el Señor cuando colocaba parábolas, el Señor Jesús cuando colocaba parábolas, las colocaba porque Él sabía que era algo que iba a suceder. Claro. Y que era de la vida cotidiana, común. en el momento para el lugar donde estaba. Y él pensaba dentro de sí, como piensa el ignorante, Sí. dentro de sí, entre sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esa es una forma egoísta. Empieza por ahí. Fuera de que era rico, era egoísta el miserable ese. Porque en vez de empezar a repartir, no sabía dónde guardar. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, oiga, sin vergüenza. Él iba a tumbar para agrandar más, para que le cupieran más, y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El billete, el fruto, la plata, el oro, todo lo va a guardar. Yo no me voy a morir.
yo voy a vivir eternamente. Wow. Yo viviré para siempre. Entonces yo esta platica yo me la voy a ganar. Vos viste el que me dijiste esta semana. Claro, sí. ¿Quién es el que va a vivir? Amazon 586. El dueño de Amazon. ¿Cómo fue la cosa? La fortuna que tiene. La fortuna que tiene la para vivir cuánto? 580 años. Gastando de cuánto al día. Un millón. 1 millón al día. Ahora. 1 millón por día. Por hora. Por hora. Por hora. Sí. No, perdón, al día. Sí. Por día. Por día. 1 millón por Claro, día. 1 millón. 1 millón de dólares. Estamos hablando, no de pesos, de dólares. No, de dólares. Dólares americanos. El dueño de Amazon puede vivir más de 500 años gastándose 1 millón por día. El desgraciado. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Sí, eso es lo que sí. Podemos almacenar todo. Todo. Y hay gente que se pasa la vida almacenando, guardando, la cuenta del banco creciendo, comprando propiedades, mirando dónde invierte, mirando dónde... Hay gente que pasa así. Sí. Hay gente que es así. Eso es un error. Total, y no comparten. Eso es un error. ¿Y por qué es un error? Porque dice después el Señor, dice, pero Dios le dijo, Necio. oiga pues, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿a quién será? Desgraciado, infeliz. Le faltó ahí. Esa es la versión de John Fremont. Tao, la gente que guarda tanta cosa. Piensa que aquí Dios va a hacer. Bueno, es que a mí no me olvida, pues le agradezco yo tanto al Señor Jesús que me hubiera puesto a trabajar en la funeraria, porque ahí yo sí vi ricos, millonarios, que yo nunca los vestí, ni les empaqué una tarjeta de crédito aquí, para que gastaran en el infierno o en el cielo, donde fueran a ir. Ni tampoco en el ataúd les metí nada. Y uno que le pusimos una cadena cuando le íbamos a enterrar, después el hijo, ahora que lo sé que me pasa la cadena. Entonces, nada, Tavo. Entonces, error, podemos almacenar. ¿Para qué va a almacenar? No estoy diciendo que no ahorre, sí, ¿para qué? Pero comparta, ayude, sirva, que entre usted más dé, más el Dios le va a dar a usted y más feliz usted va a ser. Pero si usted es de los que aprieta y más aprieta, su santo es el codo, entonces eso es uno de los errores. Almacenar bienes, ¿para qué? El Señor le dice, esta noche viene por tu alma, el día que vengan por usted, el Señor va a decir, ¿y usted qué hizo con todo eso? ¿Como el de los talentos? No, yo lo enterré. Yo lo enterré. No lo enterró, oigan a esto. Es que acaso era para enterrar, era para ponerlo a producir a los demás, amiguito, hágale pues. Entonces, no estemos pensando que podemos almacenar bienes y eso vamos a hacer, no. Así que lo último que dice el Señor ahí, así que el que hace, así es que el que hace tesoro, hace para sí tesoros, no es rico para nada. O sea, todos los ricos que hay aquí, almacenando tesoros para Dios, no son nada. A mí no. El Señor no va a decir, no, venga usted tenía tantos miles de millones, usted primero. ¿Y ahí quién es? Yo no sé quién es. ¿Usted qué? No, era el hombre más rico. Pero ahí viene Gustavo. No, Gustavo, venga. Pero si ese era un infeliz, para usted era un infeliz desgraciado. Para mí me servía porque él con lo que tenía poco le daba al otro, no estaba guardando como usted desgraciado, sino que este servía. Así lo ve Dios. Sí, claro. Dios lo ve así. Totalmente la óptica diferente. Dios no es la perspectiva que nosotros tenemos. Y hay gente que se la pasa guardando pendejadas, Gustavo. Bueno, a vos y a mí nos toca que estamos trabajando juntos, ver cuál cantidad de bobadas guardan los americanos en este país, ¿no, Gustavo? Cosas hasta nuevas, que ni usan. Compulsivos. Que ni usan. Tienen añales y añales. Entonces, otro error, almacenar. Podemos almacenar todos los bienes, ¿no? O sea, no se pueden almacenar, porque llega un momento en que algunos van a caer con eso. Sí. Otro error, Gustavo, podemos entender a Dios. Este sí que es difícil. Sí. Ese sí que lo cometemos a veces. Hechos, capítulo 17, versículo 29. Hechos, capítulo 17, versículo 29. Y dice,
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Siendo pues linaje de Dios, ¿somos linaje? Claro. Linaje escogido, real sacerdocio. No somos eso pues. Y lo decimos orgullo. Sí. Eso lo decimos orgullo. Claro. Bueno, entonces cuando digamos ese orgullo, vengamos a este. Porque Claro, dice, siendo claro. pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, o a plata, o a esmeralda. No, eso no es divinidad. Y a veces creemos que es eso. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando veamos estas cosas, entonces nos vamos corriendo y la imagen que vamos a tener es un ídolo. O sea, todo lo que vaya a resplandecer o apartarnos y a desviarnos del propósito de Dios, entonces lo vamos a colocar como un ídolo. Nosotros no podemos pretender entender a Dios. No. Ese es el peor error, yo creo que podemos cometer los hombres. Creer que nosotros entendemos a Dios. Dios es infinitamente superior a nosotros. Por eso nos creó. Claro, Dios nos creó por eso. Y a veces nosotros creemos, no, es que es de Dios que nosotros seamos prósperos. Es de Dios esto, es de Dios la labor. Porque también nos vendieron erróneamente ese evangelio de si usted es hijo de Dios, usted tiene que vivir bien. Rey de reyes, Usted es un hijo del rey de reyes, usted tiene que vivir bien, empoderarse, y empiezan con una palabrita que a mí me causa como un estupor de empoderarse. No, usted no empodera nada. Usted simplemente entregue su vida a Cristo, entregue su vida al Señor Jesús y se acabó. Ya de ahí para allá Dios hará. Pero ese tirito de empoder, entonces la gente en eso creen o creemos en ocasiones que Dios, que nosotros podemos entender a Dios, es que a Dios le gustan las cosas así. A Dios le gustan las cosas así. Cuando usted empieza a poder creer, entender a Dios, usted está equivocado. Sí. Es que lo que pasa, quizás podemos creer que la excelencia está en lo externo. No, la excelencia que Dios está pidiendo es lo interno que sale del corazón, del espíritu. Entonces queremos es como disfrazar lo externo para aparentarle al mundo, a las personas, que Dios está pidiendo esto. No, cuando es totalmente lo contrario, volvemos al principio. Dios, ¿qué es lo que pide? Un corazón contrito y humillado. Que en lo sencillo, obviamente, no es que la falsa humildad, como decimos allí, andamos todos andrajosos, no, tampoco eso, porque Dios dice que cuando al que llamó, obviamente lo predestinó y lo llamó con un propósito, obviamente, de alcanzar la excelencia. Pero esa excelencia, esa palabra de esa excelencia, nos lleva a que obviamente nos desprendemos de toda esa naturaleza vieja y pasada para caminar en esto, en la armonía, en saber que lo que estamos dando, en lo que estamos emprendiendo, pero es para otros, no para nosotros mismos, para que no nos hartemos. Yo tengo un amigo, Andrés, un hombre empresario, un hombre de Cristo, obviamente. Ese hombre era. Y él dice, sí, y en estos días hablábamos, nosotros también somos de edad, porque ya que vos sos de edad y yo también. Y hablábamos y le decíamos, hombre, si la gente supiera el secreto más grande y más escondido que hay en el mundo, lo harían. Y yo, ¿cuál es, Andrés? Me decía, si la gente supiera que dando, el Señor se alegra tanto con nosotros que nos devuelve más y nunca nos falta nada, la gente daría. Pero la gente quiere entender a Dios desde otro punto de vista, pero no desde el punto de vista que nos dice la Escritura. Claro, al Señor hay que entenderlo desde este punto de vista bíblico, no desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista que nosotros vemos, porque engañoso es el corazón del hombre. Desde ahí no lo podemos ver, pero si lo vemos desde acá, desde las Escrituras, lo vamos a entender. Y si lo entendemos, entonces vamos a obedecer. Es simple, porque amar a Dios es obedecer. El Señor dice, vayan y den. Si usted ama a Dios, usted va a ir a dar. Amar al prójimo, eso dice el Señor. Sí, como a ti mismo. Eso dice el Señor. Si usted entiende a Dios desde la Escritura, entonces usted va a amar al prójimo. Y si usted ve al prójimo con una necesidad, usted le va a ayudar al prójimo. Porque usted lo está entendiendo desde acá. Pero si usted lo quiere entender desde su punto de vista humano, es un error. Error total. Usted nunca va a entender a Dios. Usted nunca, ni usted, ni yo, ni Gustavo, ni nadie, desde el punto de vista humano vamos a entender a Dios. No lo vamos a entender.
porque Él es todopoderoso. Claro, y como decía las escrituras, no estamos para entenderlo, sino para obedecerlo. Obedecerlo, y ya, es eso. Así punto. Ese es un error, tratar de entender algo. Sí. Error completamente. Y el último error, Tavo, para irnos despidiendo. Tenemos todo el tiempo para decidir. Ay. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14. Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Qué dice Gustavo? Vamos ahora, lo que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es lo que son, comparación como la neblina. Por eso es que a mí me dicen, Brady, ¿cuándo te vas? Y yo, si Dios quiere, si a Dios le place, en el 2028, si a Él le place, porque es que si de mi equipo, el Señor diga, no, ya te necesito que hasta ahí llegue. Y ahí está diciendo, vamos ahora, eso decimos todo el mundo. Por un año. Vamos ahora. Y hagamos. Los que dicen, hoy mañana iremos a tal parte, dice aquí, a tal ciudad, y estaremos allí un año, Sí. y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis qué será el mañana. El futuro no lo conoce ni usted ni yo. El único que conoce el futuro se llama Jesucristo. Es el único. Sí. Nuestro Señor Jesucristo es el único que conoce el mañana. Él es el único que sabe qué va a pasar después de que salgamos de aquí. Él es el único que sabe qué vamos a hacer. Él es el único. Entonces, nosotros lo único que tenemos que saber es que no sabemos qué va a pasar. Sí. Eso es lo único que sabemos. Entonces, ciertamente es nieblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Aparece por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Uno los percibe, uno visualiza, pero hasta ahí llegó. Es de planificar, otro error. Sí. Que nosotros tenemos planificado todo lo que vamos a hacer. Sí, es la voluntad de Es Dios. la voluntad de Dios. Sí. Si Dios le place, lo podemos hacer. Amén. Si no, no. Solo Dios Sí, sí. puede decir. Wow. El otro error. Entonces hablamos de varios errores. Ahí quedan grabados con los versículos, con los capítulos, con todo. Estúdielos, léalos, pero por sobre todo, guárdelos en su corazón, Para ponerlo por que es lo importante. Amén. Vamos a orar, Tabito, para despedir el programa. Claro, Señor, gracias Padre, Gracias, porque Padre, una vez más, Señor, tú nos permites que podamos compartir esta palabra y que esta palabra, Señor, haya caído en una buena tierra y que esa tierra, Señor, que somos nosotros, produzca el fruto, Señor. No solamente para ser oidores, sino hacedores de esta palabra y poderla compartir no solamente en palabras, sino por hechos también a aquellos, Señor, que están en dificultades y necesidades. Que nosotros podamos ser instrumento de bendición y útil, Padre, para bendecir, como así dice tu palabra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. De hecho está, Señor, que la bendición con que tú nos has dado, queremos también bendecir a otros, Señor. Y cuanto más esta palabra, que ha sido de bendición primeramente a nuestras vidas, donde fuimos examinados, fuimos exhortados, fuimos corregidos para, Señor, ser transformados. Que tu bendición siga, Dios, fluyendo en cada vida y en nuestra familia, en nuestros países, en nuestras ciudades. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y amén. El Señor Jesús los bendiga. Espero que estas palabras que nos regaló el Señor, estos versículos, estos errores que no debemos cometer, los podamos ir cambiando, ir trabajando conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y no ha pasado nada la próxima semana, con el poder de Él,
vamos a estar acá en otro nuevo Conexión Jesús, compartiendo otro pedazo y otra fracción de las Escrituras que nos ayuden a ser mejores personas día a día. Amén. Un abrazo bien grande, cuídense mucho, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.